Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a la primera clase del taller de animación de videojuegos del programa Tecnofan. En este ciclo de creación de videojuegos hemos visto los diferentes ejes y temáticas que se pueden abordar durante todo el desarrollo de los videojuegos, tales como el diseño, el arte, el modelado 3D, y ahora toca la parte de lo que es la animación. ¿Cómo pasamos los dibujos que hacemos en 2D o en 3D a lo que es la animación? El tema de que se puedan mover, de que puedan interactuar con el entorno, el escenario y demás. Y en esta capacitación nos acompaña el profesor Ricardo Barrio, quien ya nos ha estado acompañando en los otros talleres, pero bueno, puntualmente en este lo que vamos a ver es lo que es la animación. Así que antes de comenzar, les recordamos que tienen disponible un material teórico para poder repasar lo que hemos estado viendo en lo que es el video y algunas cuestiones teóricas a tener en cuenta que se encuentran en la descripción del video, y también tener en cuenta que para acceder al certificado sí o sí deben completar la encuesta que se encuentra en esta descripción para poder a fin de año acceder al certificado. Sin más, los dejo con el profe Ricardo para que nos enseñe todo en este nuevo taller de animación de videojuegos. Bueno, hola Noé, hola a todos, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar entonces este taller de animación para videojuegos. Bueno, agradezco una vez más por la oportunidad por poder participar de estos talleres que la verdad me gusta mucho, la verdad que lo disfruto dando clases y sobre todo esta temática y también recibir el feedback que todo este tiempo hemos tenido en los diferentes talleres de los diferentes grupos, de diferentes alumnos que han ido avanzando, aplicando, desarrollando cosas, te entregan las prácticas y está buenísimo ver esos avances, la verdad que me encanta ver cómo en pocas clases pueden hacer cosas muy grosas y avanzar rapidísimo. Así que la verdad que me encanta ver esos progresos de parte de todos. Y bueno, ahora en este nuevo taller de animación, un nuevo desafío, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Ahora para ir, vamos directamente a introducirnos en este taller. Les voy comentando todo lo que vamos a aprender a lo largo de estas 6 clases. Este es el que es un poquito más largo porque, bueno, la verdad que, bueno, estuvimos hablando también con Noah y todo esto de ver, de hacer algo que pueda servir para aplicar, digamos, de manera genérica en todas las técnicas. Ya vamos a ver bien qué es eso. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Ahí se está viendo entonces, bueno, esta clase número 1. Y vamos a ver esto que les comentaba respecto a los objetivos de este curso, ¿no? Que bueno, a ver, tenemos la idea principal es aprender el proceso, como bien dice el punto número 1, aprender el proceso completo para armar objetos y personajes. Bien, entonces, en ese sentido, la idea es lograrlo bien amplio, ¿no? No nos vamos a centrar 100% en aprender una herramienta de animación, porque hay muchas, pero sí vamos a tratar de aprender el genérico de hacerlo, pero lo más importante de esto es aprender el proceso, porque a diferencia de simplemente cuando uno hace arte, que tampoco es poca cosa, en videojuegos, cuando uno hace animación, intervienen, digamos, muchos otros factores artísticos a tener en cuenta. Bien, y el proceso en líneas generales es más largo, si bien no diría más complejo, sino es más largo porque uno tiene que tener una buena planificación para que el trabajo llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver más un proceso que después lo pueden aplicar a animación 2D o 3D. Eso ya va a depender del manejo de la herramienta, pero al aprender a manejar un sistema de animación 2D, al tener conceptos como los principios de animación y todo lo que vamos a aprender genérico en este proceso, van a ver que va a ser muy fácil de aplicar en todo lo demás. Entonces, no nos vamos a limitar simplemente a videojuegos, digamos, sí, vamos a enfocar ahora a videojuegos, pero van a ver que lo que vamos a aprender no va a ser único para videojuegos exclusivos y nada más. Bien, no quiere decir que solo va a ser 2D porque la herramienta que usamos es 2D. Bien, entonces la idea es una apertura bastante amplia. Lógicamente, como siempre decimos, son talleres introductores, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero que bueno, abre mucho la cabeza y mucho las puertas a poder empezar a meterse en esto y hacerlo. Mire, me pasó con los de Game Design, que después vi grupos que terminaron los juegos y eso fue genial.
fui a la parte de arte, que yo puse la meta, la vara, como diciendo, bueno, vamos a este práctico de escenario y de personaje, y de repente me encontré con los prácticos que me entregaban, que todos estaban por encima de esa vara de dificultad, y eso es genial, o sea, eso también es por la práctica que le han puesto, es porque han investigado un poco más. Entonces, como siempre decimos, esto digamos, le abre las puertas a iniciarse en esto, ¿no? Bueno, como paso dos, objetivo dos, conocer los principios de animación, eso es lo único a nivel, podríamos decir, un poquito más teórico, básico que vamos a ver, que es muy necesario, porque ya vamos a ver que al aplicar esos principios la animación mejora muchísimo y vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo de a poquito, lo vamos aprendiendo de a poquito y después eso va a impactar en una animación, ¿no? Saber cómo planificar una animación completa. Esto está bueno porque vamos a hablar de la planificación de la animación ya desde la clase 1 del día de hoy. Aprender las técnicas de animación genéticas en software de animación 2D. A ver, yo manejo varios software de animación 2D y 3D. eh, y digamos, cambian un poco las herramientas del lugar, todo, pero la lógica es la misma. Entonces, por eso uno puede tener la facilidad por ahí de saltar de un software a otro. Vamos a aprender con software libre, que eso está buenísimo. El software libre que vamos a aprender es muy potente, muy potente. Y vamos a trabajar un poco combinado con Inkscape, así que también voy sugiriendo Inkscape, que es lo que vimos en el taller de arte, que lo vamos a aplicar en la clase número 3, que bueno, la 2 y 3, la 2 al final por ahí puede que lleguemos a ver un poquito. A quienes no hayan hecho el taller de arte, los invito a que vayan al taller avanzado de arte para videojuegos, donde aprendimos a ilustrar con Inkscape. Un software libre, un software bastante simple de animar y vas a ver que con los ejercicios que hicimos va a alcanzar para hacer escenarios y personajes tranquilamente. Así que bueno, eso, digamos, si no tienen manejo de un software vectorizado, bueno, les recomiendo que sí o sí lo traten de hacer para poder tener sus elementos para animar. Bien, yo después igual los ejercicios que hacemos en clase yo voy a compartir los archivos cuando lleguemos a la parte de animación, pero les sugiero que si por ahí quieren hacerlo con personajes propios, porque algunos tienen mucha iniciativa, eso sería ideal. Bien. Bueno, y lo último, comprender cómo exportar nuestras simulaciones para videojuegos y distintas plataformas. Esto también es muy importante porque lógicamente hicimos todo el trabajo y después lo queremos llevar a un juego y si no podemos, ahí estamos al horno. Bien, entonces eso es un problemazo si no se llega a lograr. Entonces, bueno, eso es como, digamos, es como algo a nivel objetivo muy importante. También tengan en cuenta que estos son objetivos del aprendizaje, no son específicamente los pasos y cosas que vamos a ver, porque ahora vamos a ver las muchas cosas que vamos a ver en este proceso de aprendizaje de animación. Bien, así que bueno, arranquemos entonces con esta clase uno, bien, que vamos a ver introducción a la animación y como tema central herramientas o elementos de inspiración como el moodboard, el técnico, básicamente estas dos herramientas que son sumamente importantes a la hora de trabajar. Todo agua para poder tener la garganta plena y poder llegar al final de clase. Eh, bueno, porque, digamos, como por ahí si habrán visto, o bueno, yo doy clases también en videojuegos, en la carrera de videojuegos, entonces hoy son días como hoy que tengo clases antes, después, todo, y hay que cuidar la garganta durante la semana, porque si no después nos quedamos difónicos. Así que bueno, vamos a arrancar con esta primera clase de introducción a la animación. Como les decía, vamos a ver lo importante de todo esto es el proceso creativo. Yo los invito a todas, a todos, a que vayan en este proceso, digamos, cuando vayamos viendo las herramientas, ya ir imaginándose lo que ustedes quieran animar. Bien, yo como para que ya, primer momento de la animación, ¿cuál va a ser el objetivo de lo que vamos a tratar de animar en esta clase? No vamos a hacer una escena completa de una animación, sino lo que yo quiero que aprendan es a hacer una animación de un personaje realizando diferentes acciones. Y a la vez también algunos elementos que pueden ser dentro de un videojuego, que pueden ser como los assets, por ejemplo, cuando hay
un corazón de una vida que está latiendo, ¿vieron? Para que uno lo pueda recolectar, una moneda que gira, bueno, les voy a mostrar unos ejemplos de juegos que hemos hecho, por ejemplo, una batería que destella, bien, algunos elementos así simples. Por ahí podemos también, digamos, está dentro del objetivo, todavía estoy acomodando esos ejercicios, a ver hasta cuánto más podemos llegar a hacer. Esto de por ahí animar personajes que estén, personajes que están en el escenario haciendo de relleno, digamos, por decirlo de alguna manera. Estos NPC que por ahí están ahí, que no hacen nada y que, bueno, por ahí, qué sé yo, caminan o algo de eso, vamos a aprender un poquito de eso. Pero el objetivo principal de animación, como les decía, es pensar en una secuencia, ¿sí? Em, de assets, que son las animaciones de las acciones del personaje. Por ejemplo, un personaje que va a caminar, en otra instancia va a correr, en otra instancia se caerá, y en otra instancia saltará. Entonces, esas animaciones por separado, que son las que después se exportan para videojuegos y se importan en el motor para que cuando la persona presione el botón de caminar para la derecha camine, cuando lo apriete dos veces o apriete una combinación de teclas corra, cuando presione hacia arriba salte, en algún momento se choque con un elemento se caiga, y a medida que nosotros hacemos esos assets que van a ser en muchos casos loopeables, como puede ser de caminar y correr, loopeable quiere decir que hace un loop, termina la animación y se ejecuta de nuevo y tiene una continuidad como cuando una camina, que es una de nosotros los pasos y es continuo. Entonces la idea es que ustedes puedan generar ese tipo de animaciones lupeables. En el caso, por ejemplo, la caída ya no es lupeable porque se cae y bueno, soportar a la animación de que se levanta, continua, pero no es lupeable, digamos, no es que se cae y se vuelve a caer, se vuelve a caer. Bien, entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que por ahí son un poco de nivel de desafío. Por eso, le digo, por ahí sí, lo que a mí me gusta, y sobre todo ahora que vamos a ver en esta clase, la parte de inspiración para la animación, y la planificación para la animación, que es la parte del guión, eh, que en algunos casos cosas estas por ahí no van a ser tan aplicables en el ejercicio de la práctica, pero sí es importante que lo sepan, que está y cómo se hace. Y voy a tirar algunos ejemplos de cómo lo usamos. Eh, por eso, si por ahí que yo tiene mentalizado, no sé, quiero que el personaje se termine teniendo una animación al estilo Super Mario. Quiero no, que el personaje tenga una animación de estilo de X juego que me gusta, que por ahí son bastante cómicos, de determinado dibujito animado. Quiero llevar el movimiento, por ejemplo, no sé, de cómo se desplata, cómo se anima, está animado Bugs Bunny, el Coyote, Correcaminos y algunos otros personajes o Gravity Falls, que yo por decir algunos estilos de animaciones que a ustedes les gustan, vayan teniéndolo en cuenta porque pueden, al personaje que yo les pueda llegar a pasar, o el que ustedes puedan llegar a armar, le pueden dar esa impronta y ya preparando todo este proceso a la par, haciendo lo que les gusta a ustedes, que eso es lo más importante. Así que está abierto a eso, ojo. El ideal sería que cada uno pueda hacer una animación de lo que le guste. Armar su propio personaje o bajar su personaje y después animarlo, prepararlo, que vas a ver en unas partes que es la preparación del personaje, pero lo ideal sería que puedan hacer algo que les guste. Así que bueno, vamos a arrancar con esto, con la primera parte, que es la parte de introducción. Bien, que les voy a contar cuál es el camino que vamos a recorrer en estas clases. Durante este taller, vamos a recorrer, como acá les digo, el camino más genérico para llevar adelante el proceso de animación. ¿Qué quiero decir con el camino más genérico? A ver, em, lo que les voy a enseñar no es que son reglas específicas, únicas y esto sí se hace sí o sí y no. Son herramientas que se aplican en muchos otros ámbitos también, que por lo general las aplicamos como dentro muchas de estas son herramientas a nivel arte, por ejemplo en Moodboard. Mira, hace poco, por ejemplo, yo estaba cursando en la licenciatura la parte de tipografía y trabajamos con un Moodboard. Y lo usamos para siempre cuando hacemos animación o cuando hago hasta webs. Entonces son herramientas que se usan en muchas cosas. El guión técnico que vamos a ver se aplica en cine, en videojuegos y en muchas otras artes audiovisuales. eh, Básicamente donde intervienen arte visual, auditiva y tiempo, en espacio-tiempo. Así que, digamos, son herramientas que vienen de muchos lados. Por eso digo, son caminos genéricos. Hay algunas que yo las voy a explicar ahora, que son más aplicables a si vamos a hacer una animación de larga duración, tipo una cinemática de un videojuego, por ejemplo, que son los videos que por ahí vemos cuando hay entre nivel y nivel, que se conectan los niveles. Y se reproducen generalmente contando más que nada la historia del juego. Entonces, bueno, en esos casos sí se requiere un poco más un guión,
para la animación de los assets que vamos a hacer, ya no es tan necesario tener un guión. Se hace, pero sí el mood board siempre es necesario. Por eso, repito, son herramientas genéricas y vamos a ver la aplicación simple. No voy a, digamos, eventualmente nos da en la extensión del curso de profundizar demasiado en una herramienta como por ahí, digamos, para que sepa que hay mucho más por ahí para explorar, ¿no? Que no es todo esto que voy a enseñar, no es que sea lo único, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el proceso, si lo dividimos en tres grandes etapas, vamos a tener una primera etapa creativa, una segunda etapa de preparación para la animación y la tercera que es la animación. Las tres son sumamente importantes. La primera etapa creativa, que va a empezar con el mood board, con el guión, con un storyboard, bien, con un animatic, ¿sí? Si guión, storyboard y animatic, si la, perdón, digamos, si la duración es mucho, ¿sí? Digamos, ahí sí se va a aplicar. Si son cortas, por ahí saltamos de muy para otro paso. Vamos a ver, yo ahora voy a marcar esos pasos, ¿no? La segunda, opción, digamos, que vamos a tener, en este caso, bien, es la segunda, digamos, opción, perdón, el segundo paso, ya me perdí un poco, el segundo paso es la preparación para la animación. Es sumamente importante. Ya me venía ahí salteando con esto porque es sumamente importante esta parte del proceso, ¿no? Porque cuando uno, eh, cuando uno hace la preparación correctamente, el proceso de animación es más simple. Cuando uno prepara bien un personaje para poder hacer diferentes acciones, cuando uno tiene todos los escenarios, todo listo, después entra el proceso de animación y se centra a trabajar fuertemente. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. No es una etapa de la preparación que la podemos saltear o no es una etapa que la podemos menospreciar. ¿Bien? Y ya vamos a ver los pasos que hay en el medio. Es una etapa para mí donde yo le doy mucha importancia. De hecho, a veces que me toca animar y yo digo, bueno, podría tirar una animación de una set así nomás rápida para que ya empiecen a trabajar en alguna otra etapa del desarrollo. O digo, bueno, por ahí podría hacer las caminatas, correr y demás, pero no lo puedo hacer si no preparo bien los personajes. Entonces por ahí me dicen, pero no puedes animar un personaje, no, pero tengo que tener, pero no es de maña, sino es que es de una cosa que una vez que yo tengo bien preparado, que a veces que me lleva una jornada completa quizás preparar bien toda la parte, todos los elementos con los que voy a trabajar. Después sí te empiezo a sacar una animación capaz que de cada 20 minutos, una hora, voy sacando assets rapidísimo, pero porque esto está bien hecho, está bien planificado, entonces es importante ese paso. Y después el último, lógicamente, el proceso de animación, que vamos a ver que tiene menos pasos que los que vimos anteriormente, pero es un paso, sumamente necesario. Es un paso que lo veamos con detalle, bien, digamos, sumamente necesario, perdón, que es sumamente, para el corto, pero es sumamente complejo, a eso quería decir. La palabra necesario no era justo lo que buscaba, era complejo. Es una etapa que tiene su complejidad de hacer. Obviamente, como se aprender herramientas básicas para empezar a animar y van a ver que es fácil en ese sentido, pero si sabemos aplicar principio de animación, que eso es básico, que también lo vamos a ver, van a ver que esta etapa va a ser llevadera y para mí es la más entretenida. Siempre me pasa cuando doy clases que cuando llegamos a esta parte hay veces que me paso de rosca de horario con el horario de clase y todos se enganchan y no me quieren dejar. Y no, profe, pero ¿cómo hago esto y cómo aquello? Ya se copan. Van a ver cuando empieza a moverse el personaje, que no es nada difícil. Van a ver que empieza a caminar y todo. Después de que acomodamos todo el personaje, ya es una satisfacción genial, genial, genial que el personaje haga lo que uno va planificando, ¿no? Pero bueno, estas tres etapas, como les decía, del proceso, entonces vamos a arrancar ahora con el mood board y el guión técnico. Estas dos partes que tenemos acá, mood board y guión técnico. Después tenemos el storyboard y el animatic, que es algo que vamos a ver la próxima clase. Y ya pasaríamos a lo que es creación de personajes. ¿Dónde vamos a crear el personaje? Bueno, vamos a agarrar un personaje creado, vamos a segmentar las partes para la animación, vamos a preparar el personaje listo para que se pueda animar y preparar poses o variaciones que puede llegar a tener. Porque, por ejemplo, yo puedo preparar un personaje, van a ver que ahora está marcado, pero van a ver por qué. Yo puedo preparar un personaje en una posición estándar, donde ya el personaje con eso corre, camina, salta, hace la gran mayoría de las acciones. Pero hay acciones, por ejemplo, cuando se cae, que necesita cambiar las expresiones del rostro, cuando, por ejemplo,
hace algo que se lastima o que agarra un elemento o que se incorpora un elemento, por ejemplo, si en un momento agarra, saca una espada y empieza a golpear. Entonces, digamos, esas son las variaciones que vamos a preparar. Y ya pasamos a la animación, donde hay pasos que parecen que no, pero son sumamente importantes, que es la importación del elemento, el armado del personaje listo para animar, unir al esqueleto, eso de incorporar al esqueleto, y este último pasito que puede ser corto, que es animar, que nos va a llevar un montón de tiempo para aprender cómo usar el soft o cómo es la técnica estándar de animación, y por último la exportación, un paso no menor. Yo hay algunos que marqué y voy a aclarar por qué. El guión técnico, el storyboard, el animatic, la preparación de preparar poses, variaciones y unir al esqueleto son cosas que no siempre se usan todas, ¿ok? Como les expliqué, el guión técnico, el storyboard y el animatic son herramientas que se usan más cuando vamos a hacer algo que tiene una duración en el tiempo, la animación que voy a hacer. ¿Sí? O cuando es una animación en una escena donde el personaje hace muchas acciones. No cuando es una set que tengo que hacer que camine, que tengo que hacer que corra, que tengo que hacer y salte, y son todas animaciones cortitas por separado que yo las voy a exportar. La preparación de pose o variaciones es lo mismo, porque por ahí con una sola pose que me ha pasado, por ejemplo, un ejemplo que les voy a mostrar hoy, es que hice una sola pose del personaje y me sirvió para todo. Está bien, después en la segunda etapa que me pidieron algunos cambios, agregamos unas variaciones que fueron cascos. Pero bueno, eh, si no me la pedían, no era un paso necesario. Y la última manera del esqueleto es que por ahí yo puedo llegar a hacer personajes que sí requieren esqueleto, por ahí me voy a dedicar a animar cosas para el juego que no requieren esqueleto. Supongamos que, por ejemplo, les piden que animemos que son puertas que se abren, ventanas, que animemos cosas que se rompen. Nos puede tocar no animar personajes y no hay que usar esqueletos. Entonces, por eso digo, hay pasos que por ahí pueden llegar a ser hasta evitables. Bueno, vamos con el primer tema. eh, Profundo o tema de aprendizaje, ya vimos todo lo introductorio, bien, ya vamos a empezar entonces a trabajar. ¿Qué es esto del mood board? Bien, esto, voy a leer un poquito ahí para que quede claro esto, es básicamente un tablero donde vamos a organizar ideas de nuestra animación. Hago paréntesis ahí, un tablero, o sea, es una imagen donde vamos a ir pegando cosas, ahora les mostraré ejemplos. Pero vamos a organizar las ideas que nos llevan a la animación, como les decía, o puede ser para crear un arte conceptual de juego, o para cualquier otro estilo de algo que vamos a desarrollar visual. En el core vamos a cargar los elementos que nos pueden servir de referencia e inspiración para tener todo organizado y a un simple golpe de vista. Esto es, cuando digo cargar todos los elementos que nos pueden servir de referencia, me refiero a, por ejemplo, si quiero hacer si por ejemplo quiero hacer una animación estilo cómic. Bien, entonces voy a poner en mi mood board, voy a buscar tipografías de cómics, digamos, todas onomatopeyas, cosas, todo lo que se pueda, digamos, distintos tipos de cómic que me puedan servir un arte visual donde yo diga, bueno, esto lo tomo como inspiración, como referencia, no copiar, son dos cosas muy distintas. Esto generalmente uno lo hace cuando empieza a trabajar y muchas veces a mí me pasa cuando trabajo en equipo y si me toca crear el arte conceptual y estoy trabajando con equipo y estoy trabajando sobre la idea de otra persona, le digo, pará, dame ejemplos de lo que vos querés. Bien, porque quiero saber qué es lo que esa persona se está imaginando. Eso es lo que yo por ahí trato de buscar antes de armar mi mood board. Porque si esta persona me dice, mira, yo quiero una animación de este estilo, de esta aquella, de aquello, de esto, y me tira un par de ejemplos, yo me puedo dar una idea para trabajar y tratar de producir algo que que se acerque a la idea que tiene esta persona. ¿Bien? Eh, y si yo soy el que está creando el arte conceptual, ¿bien? Y yo tengo esa idea en la cabeza, con más razón tengo que empezar a buscar cosas de referencia para traer muchas cosas de referencia y traer acá, por ejemplo, estas paletas de colores y pegarlas en este mood board. Que entonces es un lugar donde va a ser siempre de consulta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a crear un escenario, trataré de ir a ver ahí, buscar estilos visuales, puntos de vista, paletas de colores, tipografías, estilos de decorados. Todas esas cosas son de referencia acá. Entonces, es básicamente una herramienta de inspiración. Fíjense, acá les traje tres que encontré de random por ahí, dando vuelta. Eh, Algo está en Pinterest, estaba en la web, de mood boards que se arman. Bien, este yo creo que el del medio es el como más genérico a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, por ejemplo, se ve que tenía que diseñar algo para auto o una publicidad para auto. Bien, entonces, ¿qué hacen? Juntan cosas, ven, por ejemplo, de materiales, en este caso de los colores, bien, imágenes de autos, de movimiento, de puntos de detalle de auto, bien,
incluso fíjense que tiran palabras que pueden llegar a ser referentes, algo que sea elegante, veloz, mecánico, futurista, bien. Entonces, por eso esto también hay que estar muy atento cuando estamos trabajando con un equipo para un cliente que nos pide hacer una animación, tratar de captar esas cosas. Porque, a ver, por ejemplo, yo puedo pedir que algo sea, por ejemplo, puedo pedir que el personaje sea muy tranquilo. Entonces, bueno, eso es un detalle, no menor. O puedo pensar que el personaje, no sé, sea muy explosivo y que salta, pop, estiro, tas, y entonces también tenés que anotarlo, porque entonces cuando vas a venir a buscar una referencia es como que eso te está diciendo todo el tiempo, che, acordate que es así, acordate que es así. Bien, fíjese incluso los de la derecha que todo amarillo, gris y blanco, entonces se buscaron muchas imágenes de referencia en eso, cómo se aplica el color a distintos elementos. Bien, entonces también el de la izquierda, trabajando mucho con colores pastel, desde los colores en sí, hasta algunos estilos de pinturas, estilos artísticos, y hasta expresión artística como una fotografía, la aplicación de ese estilo de colores. Entonces, a lo que voy es, se trata de buscar imágenes, en ese caso, con calidez, y la idea es que nosotros cuando produzcamos tengamos siempre eso como referencia y podemos trabajar inspirándonos para que lo que estamos haciendo cumpla con eso. Bien, a ver, en el caso nuestro, de que estamos haciendo animaciones para un personaje, muchas veces, digamos, por ahí uno ve muchos videojuegos, dibujitos, animaciones, y por ahí se acuerda el estilo de animación de tal, y por ahí ponele foto del personaje para acordarse que es estilo, bien pone palabras clave que nos sirvan, lógicamente una paleta de colores, y tengo que crear el personaje, bien algunas fotos de personajes en determinadas poses que quiero que se imiten, de todo, digamos, todo lo que nos pueda servir como referencia. Esto es un panel de referencia, no solo para nosotros, sino para el equipo que trabaja con nosotros, porque, eh, digamos, aporta mucho. Tampoco puedo meter 200 millones de cosas, pero lo importante, lo que sea, que quede bien claro, tiene que estar en nuestro bootboard. Bien, ya estos links de estos los van a encontrar en el apunte. En ese caso, ahí lo van a tener completo. Ah, una cosita más que me quiero, que no, antes de pasar a la parte de guión técnico. El Moodboard es una herramienta, como les decía, que se puede aplicar en distintos ámbitos. Por ahí, por ahí nos pasa que trabajamos para un cliente particular, ¿sí? Y acá se me saltea este ejemplo, casi capa. Pues trabaja con el equipo, a ver si alcanzo a bajar el software. Ahí está. Bueno, este lo trabajé en Illustrator. También el uso de software también depende de lo que tengan los equipos y con lo que te manejen los clientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos tocó hacer un videojuego para los Marianes, ¿no? Y así cortito, rápido, entonces dijimos, bueno, a ver, necesito inspiración de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto también, empezás a investigar y stalkear un poco también a las personas para las cuales vas a hacer cosas. En este caso tenemos que hacer los personajes. eh, Ellos trabajan, en este caso, el tema de la movilidad sustentable, entonces había muchas fotos de ellos en los monopatines, que también es uno de sus sponsors. El canal nos dio el arte que usaron para las placas animadas, bien. Entonces yo agarré una de esas placas, la puse acá para que el logo me quede. Están los colores principales que usan, incluso acá estilo paletitas. Bien, tengo uno de los fondos, después tengo otra paleta donde bien están todos los fondos que usaron para distintas pantallas. Me tomé como referencia porque la idea era que digamos, el juego esté ubicado en Córdoba. Entonces el escenario tiene que ser Córdoba. Y dije, a ver, Córdoba, ciudad, edificios hay en todos lados y por ahí puede confundirse. Tengo que buscar algo que sea súper característico. Entonces digo, la Cañada. Bien, entonces con inspiración dije, bueno, voy a buscar la Cañada y me dejo esa foto y después busqué un par más que ya directamente las tiré cuando fui a trabajar el escenario, pero el objetivo fue empezar a juntar cosas acá. Bueno, los Marianes, porque está Mariano Cardenel y Mariana San, y que son los dos que van a estar. Y bueno, entonces empezamos a trabajar en función de esas referencias. Fíjense que esta pantalla final, cuando tuve que poner Marpatina, ese y el casco, tiki, ahí, el casco blanco, bien que me acordé que ya usaba ahí. Bueno, el tema de la ropa fue un cambio que después nos hicieron hacer en último momento, pero por ejemplo, un detalle también, que como que ya había hecho un cambio de look hace unos meses, y bueno, el corte también lo tratamos de trasladar acá, bien, logo, fondito, bien, cosas que se fueron rescatando el Moodboard. Siempre estas referencias, por eso digo, son sumamente importantes, porque cuando uno va a diseñar, uno también, y cuando va
a averiguar un poco esto y está haciendo como un poco de investigación sobre lo que va a trabajar, tenés que ver estas cuestiones, estos perfiles de ellos. Incluso, Mariano, yo, miren, me acuerdo que toqué esta foto, que tiene una frase todo, y en el personaje final, está acá, yo me acuerdo que le mandé el amarillo porque vi que varias veces había usado diferentes ropas, pero amarillas de vez en cuando, y justo el día que entré el programa que fuera a presentar el juego estaba amarillo, así que la clave al ángulo. Y bueno, siempre con el like, con las redes sociales, buscar el estilo de teléfono que usan para ponerse el personaje, el color de pelo, bien, el estilo de peinado que usan ellos. Hay que tratar de trasladar eso, por eso hay que ir captando esa esencia con el mood board, ¿bien? Hay otras cositas que yo ya después no las llegué a hacer a nivel mood board, pero bueno, si bien había tomado como referencia el tema de la cañada y después otras imágenes que no sé por qué no terminó todo ahí, el tema de que dije, bueno, a ver, pues pensemos a pensar en algunos estilos de luminarias, tacho de basuras, cosas que son un poco más características que uno va y ve en el centro todo el tiempo, y qué más si no los taxis y los remises de amarillo y verde que en muchos lugares siempre el color que se le implementa a este medio de transporte público siempre es muy característico. Bueno, Córdoba, bueno, como decir un taxi negro y amarillo, ya pensás en Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces por eso la idea fue captar un poco esa esencia bien. Y bueno, el tema de la cañada ahí que se diseñó, bueno, se trabajó mucho en función de lo que se investigó primero. Por eso digo, el mood board no es es un lugar donde metemos las cosas y nada más. Y a veces nos pasa casos como este, por ejemplo. Yo tengo ellos trabajaron la tipografía Montserrat Extra Bold, entonces cuando ya me pasaron ese archivo, ya automáticamente identifiqué que la tipografía en la que trabajaban y me centré en usar esa tipografía, en usar los colores y las paletas de colores que vienen de acá. Por eso le digo, por ahí mucho va a salir de la investigación de lo que nosotros tengamos ganas de hacer y mucho otro va a salir de lo que el cliente o el comitente te entregue. Bien, entonces hay que estar muy atento a eso. Bueno, esto es un poquito de las cosas que estuvimos trabajando y después les voy a mostrar un poquito más ahora a medida que seguimos avanzando. Bien, guión técnico. Esta es herramienta que no me voy a meter demasiado con ella, no la voy a pedir así tipo ejercicio tampoco, porque, a ver, es una herramienta que viene muy del cine. Bueno, justamente acá lo pongo. Y también se aplica a los videojuegos. Bien, los videojuegos cuando desarrollamos, trabajamos mucho con guiones técnicos también, sobre todo en la parte de cinemáticas, que va un poco para la parte del guión literario. Y básicamente es una guía paso a paso que nos ayuda a describir las escenas de un videojuego o animación donde básicamente pasan cosas a lo largo del tiempo. O sea, es algo que tener en cuenta, porque, digamos, cosas que van a ir sucediéndose con el pasar del tiempo. Entonces, el guión técnico, lo hago escena por escena, como en el caso del cine, o puedo aplicarlo, como lo tengo aplicado acá. ¿Sí? Fíjese que acá este guión técnico, lo que yo le puse fue las escenas, que en realidad son las cosas que yo tengo que animar, bien, esto también es algo que tener en cuenta. No quiere decir que, ustedes lo vieron al otro lado de otra forma, decían, no, para esto no es un guión técnico. A ver, cada uno ajusta un guión técnico a la necesidad de cada proyecto. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Si a ustedes les parece que le quieren incorporar más cosas, bienvenido sea. Bien, yo acá lo sinteticé a lo que yo necesitaba. Por ejemplo, el número de escena, la aplicación que va a tener esa escena. Bien, fíjese que esto es algo que no está en el cine, porque esto es la aplicación, o sea, ¿dónde voy a usar esa escena? Esta 01 es la intro del juego. Esta 02 es un sprite que corre. Bien, uy, ya me adelanté la actividad. La número 2 es un sprite que corre. El 25 es el fin del nivel. O sea, muchas de las animaciones que yo fui haciendo fueron aplicadas en determinados lugares. Después voy definiendo el plano. En el apunte le dejé un link también para ver lo que son planos cinematográficos, esto de plano general, plano entero, promedio, primer plano, primísimo primer plano, bien, aprender esos planos que también eso es importante que por lo menos le pegue una mirada si es que no tienen mucha noción de eso, que no es tampoco muy largo de aprender, van a ver, de hecho si googlean planos de cine y buscan imágenes, van a ver seguro muchas imágenes de referencia que están capturadas en diferentes, una misma escena capturada en diferentes planos y aprenden cuáles son el plano a usar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si yo digo, a ver, esta animación de las personas que la voy a hacer en un plano medio, o si alguien les da un guión y está ahí en el plano medio, sabemos a qué se refiere. Bien, está bien. Miren, esto también llevado a lo que dije al principio.
Lógicamente, en una carrera de cine esto llevaría muchas clases explicar los diferentes planos por las diferentes razones, justificaciones e iluminaciones. Pero en este caso, con que tengan esas nociones para ir trabajando, va bien porque estamos, como decimos, en un taller introductorio. Ven, yo acá, por ejemplo, marco el tema de escenarios, fondo de la cañada, bien, en este caso, fíjense que acá es alfa. Cuando dice alfa es porque tiene fondo transparente. El canal alfa, que es el canal que define la transparencia, los niveles de transparencia, alfa quiere decir sin fondo porque yo después el personaje lo meter en cualquier lado. El de arriba es un fondo de la cañada, el de abajo inicia la cañada, pero hace una transición al cuadro de colores, que es este que vimos que le mostré recién, de Mariana andando monopatín con los cuadritos de colores. ¿Bien? Acción. Los personajes llegan caminando, se paran junto al logo, esto es en la escena 01 que va para adentro, se paran junto al logo y aparece el logo del juego ahí. Y en este, por ejemplo, que es un sprite, que como les decía, los sprites son las animaciones que van a hacer las acciones del juego, correr, caminar, saltar y demás. Yo pongo acá personaje corre en loop. Bien, el personaje corre en loop, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer un paso completo, se inicia con el pie adelante, que vaya hacia atrás y otra vez hacia adelante, y esa secuencia que va a ser loopeable tiene que estar planificada para que el siguiente cuadro que va a ser, digamos, cuando haga el rebote, esté bien parejita la animación, cosa que todo el tiempo se reproduzca el loop de que el personaje corre y no quede feo. Música, fíjense, es lo que les decía, si fuera un cine serían escenas consecutivas, en este caso es la de la 01, la intro, cortina musical del programa, punto. El sprite, nada, bien, y el último de ser también la cortina del programa. Y acá vamos marcando las duraciones. Fíjense que, por ejemplo, si yo digo la intro del juego va a durar 5 segundos, que los personajes entran caminando y se paran al lado del logo y aparece el botón de start. eh, Esta, fíjense que tiene 15 FPS, ya está medido en los frames. Si ya cuando está en un juego que no puede ser una animación dura 0.5 segundos o dar décimos centésimos, se trabaja en FPS, los frames por segundo. Bien, a diferencia de la otra, de la última animación que yo puse, que es, digamos, que el personaje entra en monopatín, pero es un loop de 2 segundos, o sea, tiene que haber una animación de 2 segundos que se loopee todo el tiempo. Bien, en esos 2 segundos tengo que dar vitalidad al personaje. Bien, entonces eso es más o menos esta noción, bien, de cómo aplicar un guión. A ver, si yo lo aplico a este guión en una larga duración, una escena, por ejemplo, una cinemática, ahí sí estaría hablando de escena 1, el personaje entra, escena 2, el personaje habla, escena 3, el personaje camina, escena 4, el personaje hace otra cosa. Y todo el tiempo, escena por escena, que es la que normalmente vemos que la cámara apunta acá, cambia de escena, apunta por otro lado y así. O una escena que tiene distintos planos y voy marcando los planos. Digamos, ya lleva una complejidad muy grande que eso ya nos iríamos al lado del cine, que es donde no me quiero meter. Pero sí, como les digo, me gusta traer esto acá porque, por ejemplo, nosotros hacemos estos guiones, pues, muchas veces cortitos, para marcar y listar todas las animaciones que hay que hacer. Sobre todo cuando trabajas con un equipo de arte, eh, hacemos estos guiones que, como les digo, no son de la secuencialidad de escenas, sino de las acciones que hay que animar. Bien, y ya por último, y vamos cerrando esta clase intensa, pero intensa, pero bueno, para ir entrando en calor, bien, les voy a dejar una actividad. Bien, si yo les puedo llegar a dar un personaje, ustedes pueden armar el personaje que quieran. Los invito a que se animen a armar un mood board para aplicar en este taller. Bien, eso, ¿se animan? Bien, si tienen un tiempo y pueden y dicen, a ver, yo quiero animar un personaje y quiero que haga, no sé, yo les dije, las principales vamos a hacer que por lo menos camine, corre, salte y haga algunas acciones. Pero tengo que ver qué personaje, qué estilo de animación quiero que tenga ese personaje. Por eso sería bueno armar un mood board. De hecho, fíjense que estoy viendo que me quedó esto colgado acá, antes de que nos vayamos, que quería mostrarles cómo se ve eso que esto iba con la parte del guión, ahora que me acuerdo. ¿Ven? Fíjense, animación de 2 segundos, el loop que les decía el monopatín. Bien, fíjense que acá está ya aplicado todo el guión, esto del cierre cuando termina el nivel. ¿Sí? Entonces, por ahí pueden pensar en hacer algún personaje vectorial de alumno conocido, a ustedes mismos, a sus hijos, amigos, conocidos, sobrinos, ven y pueden pensar en hacer una animación. Esta que es bastante simple, pero sirve para cierre del juego. Sí, ¿qué más me quedó acá? Bueno, no, la pila animada. Fíjense lo que les hablaba de la animación de asset. Fíjense, esto es una animación en loop.
No estaba en el guión porque no puse todo, puse un pedacito nomás. Bien, pero fíjense que acá tengo la animación del loop del personaje. No, tenía más. Escena final de monopatín. Escenario final de monopatín. Mariano, Mariana, Mariano, acá está Mariano en monopatín. Fíjense que hice los personajes. En este caso, a ver qué pasó. Ahí está. Hice los loops de los personajes que duran 20 frames, ¿sí? Que también estaba en el guión, esto de hacer una animación del personaje loopeable. Bien, entonces esto después lo podemos usar en cualquier lado. Por ejemplo, en algún momento agarro un power up del monopatín y chau, y se sube. Bien, o bueno, se lo incorpora también en la escena final. Si usted usaste uno u otro personaje, aparece el asset del personaje caminando. Pero como le decía acá, una reproducción de 12 segundos. Bueno, algunos escenarios de prueba donde van cosas, acá probamos rebotes de elementos y demás, siempre, nunca están de más. Pero bueno, bueno, por ejemplo, acá yo estoy usando After Effects. También vale esta aclaración. After Effects es un software que requiere licencia paga, pero bueno, en el caso este, como el material que nos enviaba el canal estaba hecho en la suite Adobe, y bueno, a mí me gusta también, y me siento mucho más cómodo trabajar en él, trabajo acá. Pero por ejemplo, me pasa que por ahí me piden que las animaciones se hagan en Dragon Ball o otros que sean software libre, y bueno, también me adapto a eso. Vamos adaptándonos a lo que en muchos casos se pide, ¿no? Pero bueno, como les decía, esto, y aunque sea un poquito y rápidamente, fíjense que fue el proceso que empezó con un moodboard, con traer cosas que nos dieron los clientes, con cosas que juntamos, que investigamos un poco, bien preparar las escenas, bien acá hubo mucha preparación previa. De hecho, acá, digamos, no está la de los personajes, los tengo aparte, no lo tengo ahora en la carpeta, pero yo cuando lleguemos a preparación de personajes se lo voy a mostrar. Que están, miren, yo a ver si lo abro un poquito, está el personaje todo fraccionado para que se pueda animar por separado las partes. Bien, entonces tengo acá los personajes que son auto y demás. Está todo listo como para que se pueda una preparación. Una preparación que donde impactó en el armado de estas animaciones que después tuvo mucho más agregado. Donde acá hay cosas que ya no me quiero adelantar mucho, pero hay acciones como el humito y las rayitas y este rebote que respetan al principio de animación, los principios de animación que ayudan a que la animación tenga una mejor resolución y sea mucho mejor. Pero bueno, ya estamos un poco llegando ahí con el tiempo de esta primera clase. ¿Dónde está la consigna nuevamente? Bueno, cierro e insisto nuevamente, me gustaría que se animen a preparar el moodboard. Si quieren, mándenmelo, así lo vamos chequeando bien. Eh, a ver, lo voy a chequear por ahí para decirles si podemos sumar algo. Generalmente cuando uno hace un moodboard y junta cosas, no es algo que rara, ni más raro que podamos decir que algo eso pueda estar mal, ¿no? Por ahí les puedo decir, sí, trata de complementar con esto, pero a ver, por lo general son cosas que uno busca como inspiración para después tener como guía y después ir viendo esos puntos de referencia. Acuérdense, traten de agarrar un moodboard donde puedan poner un personaje para tomar algún estilo de animación que se acuerden. Es más, pueden separar y guardarse algunos videitos al lado si se animan a meter un GIF adentro, donde se pueda ver la acción del personaje mejor. Palabras claves que ayuden, tipografías, paletas de colores y algunas imágenes de escena o planos que querramos para la animación del personaje tener como referencia. Así que bueno, eso para la próxima clase. Clase que viene, que vamos a tratar de aprender ahí y meternos un poquito más. La clase que viene, ya vamos con storyboard, donde hay que dibujar un poquito. Yo digamos, voy a pedir que tratemos de hacer una story muy simple, no se preocupen, no está obligatorio tampoco. Y vamos a ver cómo lo aplicamos cuando hay escenas súper cortas o cuando son cosas súper cortas como son las sprites. Nos volvemos a alejar o digamos, vamos a hacer un poco para mostrarlo de lo que se aplica en cine o en otras áreas mucho más complejas. Vamos a ver también lo que es animatic, ¿sí? Que en muchos casos para lo que vamos a hacer ahora no va a ser necesario aplicarlo, pero sí está bueno que lo tengamos el concepto presente y vamos a empezar, si nos da tiempo, a preparar los elementos y los personajes de la animación en Inkscape. ¿Bien? Vamos a empezar a ver qué cosas hay que tener en cuenta para preparar los personajes. Bien, ya después clase 3 introducción a Dragon Ball, principio de animación y demás. Así que bueno, les agradezco por la atención durante todo este tiempo y ya nos vemos en la próxima clase. Así que, bueno, los dejo con Noé y les agradezco por estar ahí. Muchas gracias.
Le agradecemos al profe Ricardo por todo el contenido que nos ha estado dando del día de hoy, que hemos aprendido mucho, 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 aunque es la primera clase. Aún nos quedan 5 clases por delante para aprender muchas, muchas cosas. Recuerden que esta clase es de sensibilización, es ponernos al tanto de lo que es la animación, qué se puede llegar a hacer con la animación y todo, obviamente, lo que nos ha estado explicando el profe. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles, el miércoles 10 para la segunda clase. Y recuerden que este taller es de 2 semanas, son los lunes, los miércoles y los viernes, que van a estar disponibles a partir de las 18 horas, los videos en el canal de YouTube del Ministerio de la Mujer. Y para tener en cuenta, algo muy importante es que las encuestas de este taller, como todos los demás del ciclo de creación de videojuegos, van a estar disponibles hasta el 31 de noviembre para poder llegar a acceder al certificado. De todas maneras, entendemos que estamos muy a fin de año, que hay muchas cosas por hacer, así que estén tranquilos que quizás vamos a estar extendiendo esa fecha, pero si quieren el certificado para el cierre, la entrega de este año, los tienen disponible a las encuestas el 31 de este mes. Así que bueno, con eso los libero. Espero verlos en la próxima clase. Muchísimas gracias al profe Ricardo por todo lo que nos enseñó el día de hoy y nos vemos el miércoles. Chao, chao.